Pueden estar acompañadas o pueden estar no acompañadas. Esto es indiferente, eso es dependiendo del estado, de cuánta lesión. Por ejemplo, cuando tiene lesiones muy pequeñitas, generalmente vamos a ver que el tipo de lesiones son minúsculas y a veces puede haber sangrado, pero ese sangrado es tan microscópico que en forma macroscópica tienes que verla en las heces, la ves y de verdad no te impresiona. A veces eso tenemos que enviar un examen que se llama Tevenon, y el Tevenon es para detectar sangre en heces, ¿no? Pero no necesariamente es para ver también parásitos, solamente es para detectar sangre en heces, ¿no? Y con eso me dice si es que microscópicamente hay pérdida. Solamente eso. Ahora, si es que esto pasa, entonces llega al intestino, llega a otro órgano, ustedes van a ver que esto puede formar abscesos hepáticos, ¿no? Y va a invadir a otros. Y aquí el tema epidemiológico. Entonces, ya les había comentado, la meliasis es a nivel mundial. Es más frecuente en países tropicales. Se considera que existen, imagínense, más de 500 millones de personas infectadas. De ellos, prácticamente el 10% presentan ameliasis invasora, ¿no? Especialmente pueden hacer ameliasis extraintestinal, y dentro de las extraintestinales, la más común es la ameliasis del acceso hepático. Alrededor aproximadamente más de 100.000 personas mueren al año por esta patología. Aproximadamente, si ustedes miden la prevalencia, 0.8 a 60% en los diferentes lugares, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con ¿qué? Con la persona, ¿no? Con el clima, con el nivel socioeconómico, hábitos de higiene, ¿no? Las técnicas utilizadas en el diagnóstico. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, en esa área, en el centro de salud, ¿no? Cualquiera, va una persona que antes ha hecho muy bien su diagnóstico, sabe, experimentada, ¿no? Viene otra persona que recién está haciendo serums y que no sabe ver mucho. Definitivamente va a decir, ¿y esto qué es? No, ¿qué será? Va a decir, esto es un artefacto, no tiene. Prácticamente no hace diagnóstico. Entonces, definitivamente tiene que ver con los insumos, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Para hacer el diagnóstico, pensarlo también es importante. Entonces, la ameliasis intestinal es más frecuente en adultos que en los niños, pero esto, como ya les había dicho, tiene que ver en edad, raza, pero es más frecuente lo que es la ameliasis hepática en los adultos, ¿ya? En el sexo masculino. Y aquí es lo que les estaba comentando en relación dónde se presenta, en qué países se presenta más. Miren, mayor del 20% de los casos, acá tenemos a Colombia, ¿no? Colombia, Norteamérica, miren ciertas áreas, ¿no? Entonces, si por ahí ustedes se van a Colombia, a lo que son a San Andrés, a Barú, no sé, esas áreas donde el agua es caliente, pueden tener corriendo de amebas, ¿no? Entonces, aquí la clasificación taxonómica, lo que se refiere, eso eucariótica, ¿no? La orden Amoebiaea, el género, aquí estamos hablando de todas, Endolimax, Entamoeba, Iodoamoeba. Acuérdense que lo que vamos a ver es la entamoeba histolítica. Endolimax y Iodoamoeba generalmente son no patógenos, pero están dentro del género. Y aquí vamos a ver vamos a comenzar a ver toda la parte de los ciclos evolutivos, parte de los trofozoitos, de los quistes, ¿no? Acá las amebas, como saben, se caracterizan por la presencia de ectoplasma y por parte de la locomoción, que es lo que se ayuda para movilizarse de un lugar con otro, y es por medio de sus pseudópodos, ¿no? Estos son facultativos, accidentales. En sí, miren, aquí lo que me interesa que vean ustedes, ¿no? Es el tema de la transmisión. Eso es lo más importante, ¿no? La transmisión es por vía oral, quistes o trofozoitos. Esto es lo recontra más importante, ¿no? Que puede penetrar a través de la mucosa nasal. Y aquí los trofozoitos tienen forma pleomórfica, miden de 15 a 60 micras, tienen un solo núcleo, el carizoma, endosoma central, generalmente a nivel de la zona central tienen el ADN, y en la cromatina periférica tienen
la parte del ARN. Bueno, movimientos por pseudópodos y son organismos anaerobios, ¿no? El quiste tiene forma esférica y esto es bien importante. Vamos a ver por qué. Tiene forma esférica, es ovalada, más o menos de 10 a 15 micras, y esto lo vamos a ver también en práctica. Me imagino que en práctica no lo van a ver ahora pues, en la práctica virtual imposible, porque esto sí se ve vamos a tratar, bueno, dentro del grupo voy a tratar de que lo vean la próxima semana para que sepan reconocer in situ, ¿no? Presenta 1 a 4 núcleos y aquí lo que me interesa es que vean que estos quistes inmaduros pueden presentar un cuerpo cromático. Pero ¿qué es importante en los quistes? Los quistes tienen una membrana que tiene la quitina y la quitina es lo que le va a dar la resistencia. Gracias a los quistes es que esta patología va a poder estar, es decir, como le va a dar no es fácil, por ejemplo, cuando ingresa el quiste por vía del jugo, por vía oral, hacia el jugo gástrico no les hace nada a los quistes. En cambio, el trofosfolito sí los elimina. En cambio, el quiste soporta. Cuando veamos el ciclo biológico, el quiste es el que se elimina por las heces. Y prácticamente gracias al quiste es que esta enfermedad va a prevalecer a través del tiempo. El quiste, gracias al quiste, digo porque de verdad que no debería ser gracias al quiste, pero el quiste en sí es el que va a hacer que la persona se convierta en portador, no sea el portador asintomático, ¿no? Porque se va a desarrollar en la persona y esta persona va a llevar el quiste a diferentes áreas. O sea, portador, yo soy portador y tengo mi quiste dentro, ¿no? Y soy portador, ¿no? Y esto, por temperaturas, cuando veamos ya parte del ciclo, ya se va a desenquistar y va a salir y se va a ir hacia la sangre, hacia el intestino, hacia la sangre, se va a convertir y eso lo vamos a ver hoy, ¿no? Y eso es lo importante del quiste, que es la forma diagnóstica, infectiva y diagnóstica. Y aquí lo que les comentaba, la biología del parásito. Como ven, miren, hay 6 especies de entamoeba. Las entamoebas histolítica, tenemos entamoeba moikoshki, la bangladeshi, coli, harmani, muta. De estas, la que tiene importancia clínica viene a ser histolítica, moikoshki, bangladeshi. Pero la moikoshki, francamente, no infecta al humano. La descartamos, es como un conocimiento. Lo que me interesa a mí es la histolítica, la que hace mayor daño, y la Bangladesh. En sí esto fue porque se descubrió en Bangladesh, pero en sí la importancia es histolítica. Estas, la coli, Hartamani, Mutani, estas de acá son de tipo comensales, y eso lo vamos a ver después. En cambio, la histolítica y la dispar, ¿por qué se la ponemos ahí a la par? Porque ambas son, cuando la vemos en el microscopio, son prácticamente igualitas. Es difícil identificar. Muchos de los tecnólogos, biólogos que van a ver esto en el laboratorio no saben identificarlo justamente porque son tan iguales que a veces dentro del tipo de cuando se presenta tendrían que ver dentro vacuolas de sangre porque como esta histolítica es patógena y esta dispar es no patógena, entonces al ser patógena definitivamente tiene que haber tenido succionar algunos restos, algunas proteínas, leptinas, ¿no? que han hecho daño al epitelio. En cambio, la dispar, por no ser patógena, definitivamente no va a tener ninguno de esos artefactos dentro de ella, ¿no? Entonces, esa es una manera de reconocerlo. Generalmente, para reconocer netamente, hay que hacerlo con exámenes moleculares para diferenciar, ¿no? Pero en sí, cuando encontramos histolítica, sí o sí se trata. Cuando no encontramos dispar, definitivamente no se trata. Ahora, puede ser que por ahí a una histolítica le pongan dispar, sí, y se descarta el diagnóstico, tener en cuenta que es quien va a ver el set de laboratorio, ¿no? Y nosotros nos ayudamos de ellos, porque no hay ninguna otra manera. El tema molecular definitivamente es caro, pero por ser caro, así nomás no se va a realizar. Entonces, ya como hemos dicho parte del ciclo biológico, una recomendación. Nosotros vamos a ver de ahí en adelante múltiples ciclos biológicos.
si ustedes quieren ver ciclos biológicos, ustedes pueden ingresar al CDC. El CDC es, pone CDC MINSA, CDC Estados Unidos, etc. Y les va a salir los ciclos biológicos de todos los parásitos que vamos a ver. Ahí tienen, ven, ustedes todos, de verdad, tal vez no tengan este color, tal vez no cometen lo mismo, etc. Pero lo que sí les va a decir es cómo es, porque todos son semejantes, ¿no? Les van a ver. Entonces, primero, dentro de este ciclo biológico de Entamoeba, tenemos cómo nos vamos a infectar. Como ya les había dicho, necesitamos el quiste de tipo maduros, del quiste de Entamoeba histolítica, que va a estar contenido en ¿qué? En los alimentos, en el agua, contaminado por ese quiste. Entonces, este quiste maduro lo que va a hacer primeramente, como dije, está en forma física, se va a desinfectar, va a salir. El trofozoito tetranucleados va a dividirse en 8, luego estos ya va a surgir los diferentes trofozoitos y estos van a migrar hacia el intestino grueso. Ojo, esto es importante. El intestino grueso es su hábitat definitivo de la entamoeba histolítica del trofozoito. ¿Ya? Y aquí luego va a migrar y vamos a tener que en el intestino grueso los trofozoitos van a seguir dividiéndose en fisión binaria y aquí son dos cosas. Uno, si es que se va por las heces, ¿no? Se va a ir hacia otro camino, hacia todo el canal, se va a enquistar, va a volver a su forma quística, ¿no? Nuevamente a hacer su forma resistente. O de lo contrario, como forma de trofozoito, va a invadir la mucosa intestinal. Y aquí, por vía de la mucosa intestinal, va a seguir parte por la vía hematógena, va a migrar hacia otros órganos. Es ahí donde va a ir al hígado. El hígado, una vez infectando por la vía hemática, la vía portal, es que se va a ir hacia otros órganos por continuidad. Por lo tanto, vamos a tener que se va a ir a dónde? A los pulmones, posteriormente se puede ir al corazón, al cerebro, etc. Y así es donde se puede ir a diferentes órganos, ¿no? Y si se va por ese otro lado, ¿no? Una vez que se ha enquistado, va a pasar a quiste maduro, tetranucleado, ¿no? Y sale por las heces como quistes, ¿no? Junto con las heces. Y se sigue prevaleciendo. Como ustedes ven, sigue prevaleciendo a través de los meses, años, prácticamente la forma de quiste. Y miren acá cómo se va a dar, ¿no? La parte de la patogénesis, como los diferentes tipos de mecanismos. Aquí habíamos comentado antes los mecanismos tanto del mismo parásito, de la entamoeba histolítica, los factores de virulencia, qué va a hacer a la mucosa y de qué va a hacer el huésped, o sea, el hospedador. ¿Qué voy a hacer yo si es que me va a atacar este entamoeba? Entonces, acá primero, ¿qué va a hacer el entamoeba, la mucosa? Uno va a ver que va a producir adhesión a la mucosa, ¿no? Por medio de esta lectina. Vamos a ver también que la entamoeba va a producir proteínas, proteasas, y estas proteasas van a destruir parte de la barrera epitelial del intestino, ¿no? Definitivamente va a haber una respuesta inflamatoria muy poca. ¿Y qué factores de virulencia tienen esta entamoeba? Ellos van a producir lectinas, proteínas, las proteasas, ¿no? Que van a degradar todo el epitelio y esto va a degradar la elastina, el colágeno, todos los componentes de la matriz extracelular, de lo que comprende todo el material laxo, ¿no? De todo el epitelio, ¿no? Entonces va a dañar prácticamente. Y esto, ellos también tienen una capacidad de resistir a lo que es al sistema de complemento, ¿no? Se va de la respuesta inmunológica. Y nosotros, como huésped, ¿qué vamos a hacer? Aquí tiene que ver, dependiendo de mi sistema inmunológico, a quién ataco. Si es a un paciente inmunosuprimido o si es a un paciente inmunocompetente. Eso dependiendo de ambos. Yo no sé a quién le haga, o sea, quién de los dos, ¿no? Es dependiendo del sistema. Aquí, ¿qué voy a hacer yo? O sea, mi sistema, ¿no? Va a producir hidrolasas contra las lectinas, ¿no? ¿Qué más voy a hacer? Voy a producir presencia de galactosa. ¿Y por qué? Ustedes me van a decir, ¿por qué tiene que producir galactosa? Se van a dar cuenta que justo los trofozoitos van a producir esta glucoproteína, que es
N-acetilglucosamina, que vamos a ver luego en un momento, galactosanemia, ¿no? Que vamos a ver en un momento. Y esta proteína, esta glicoproteína, prácticamente la va a secretar estos trofosforitos, ayudan a que se adhiera al epitelio, invada, penetre y se permanezca en el tiempo. Entonces, el humano lo que va a hacer es tratar de producir esta galactosa para llenar esos receptores de tal manera que esa adhesión no se va a dar, ¿no? Y otra de las cosas que también vamos a hacer nosotros es producir algunas proteínas, como la hemoglobina A, para evitar esta adherencia. Y la entamoeba coli lo que va a hacer es producir, nos va a hacer un daño, ¿no? Un daño de lesión. Vamos a ver que nos va a producir, como ya le había dicho, me va a dañar todo el epitelio, entonces al dañarme el epitelio me va a producir una úlcera. Y por ahí, por medio de la vía hemática, esta entamoeba va a ingresar por la vía portal y hacia el hígado, y de ahí se va a ir hacia otros órganos, ¿no? Y ese es todo lo mecanismos que hace. Y aquí está lo que les estaba comentando. Aquí tenemos, ¿se acuerdan que les dije? Que el 10% de los pacientes el 90% son asintomáticos, el 10% son sintomáticos. Entonces, miren, el 90%, acá vemos que hay los trofosoditos, ¿no? Acá están los tetranucleados. Aquí, definitivamente, excreta y no hace daño. Pero, en cambio, aquellos que hacen sintomatología, miren los trofosoditos, ¿qué va a hacer? Va a excretar parte de los residuos de N-acetil, galactosanemia, que son residuos de galactosa, ¿no? Que prácticamente al haber excreta, va a penetrar, va a adherirse, al adherirse va a ingresar, va a haber una respuesta, de hecho, inmunológica, pero a veces esa respuesta no es suficiente y por lo tanto va a ir por la vía hemática y se va a seguir replicando hacia su cuerpo, ¿no? Y así es como va a comenzar a hacer daño. Y luego vamos a ver los diferentes pasos que va a hacer, ¿no? Va a hacer úlcera, necrosis, ¿no? Fibrosis, etc., ¿no? Esto lo vamos a ver. Y acá están los diferentes mecanismos de invasión, ¿no? Adherencia, activación, daño celular, ¿no? Reclutamiento, los mediadores del daño epitelial, ¿no? Todo lo que definitivamente ustedes van a ver, todos los procesos inmunológicos, que siempre va a haber una respuesta inmunológica ante algo. Siempre, en todo. Inmunología entra bastante, ¿no? Y tienen que acordarse. Es bonito, es bonito. Cuando uno lo aplica, bacán. Y esto es lo que les comentaba hace un momento, la lectina N-acetilgalactosamina, involucrada dentro del proceso de adhesión a la mucina, ¿no? Por ese lado. Eso es lo más importante dentro, para que ustedes vean cómo se da todo ese proceso. Y esto es en relación a la amebiosis. Aquí tienen que saber que las amebas penetran a nivel de las criptas, ¿no? Siendo la región más afectada a nivel secoascendente. ¿Cuánto? 75%. Y la región, la segunda área afectada es la parte rectosigmoidea, que es 54%, ¿no? Entonces, hay etapas que van a producir, ¿qué es lo que es penetración, necrosis, ulceración, fibrosis, ¿no? La penetración es la ameba, ingresa en la microvellosidad. Estas microvellosidades definitivamente se van a cortar. Se observa pues la parte de la reacción inflamatoria por estos linfocitos, ¿no? Va a haber un compromiso, la ameba va a seguir avanzando, ¿no? Hacia el colon y va a seguir dañando. De hecho, que al seguir penetrando, esta ya va a producir una necrosis, ¿no? Porque ya invadió parte de las estructuras del colon lazo, de la zona de la mucosa, y va a producir una necrosis de tipo colicoactiva, ¿no? Luego, una vez producida, vamos a ver que va a producir, ¿qué cosa? Una úlcera. Y esta úlcera tiene una denominación, que es pregunta de examen, botón de camisa. Y este botón de camisa, es decir, si ustedes le preguntan, ¿no? Se observa algunas lesiones de tipo botón de camisa, ¿no? Y automáticamente ustedes saben que es entamoeba. ¿Ya? Esta es una de las características que sí o sí se ve en esta patología. Las fibrosis, ¿no? Luego de una vez
de hecho que nuestro sistema va a comenzar a cicatrizar y se va a formar una cicatriz. Y aquí, vean, esto es una endoscopía que se le realiza a un paciente y miren cuánta lesión tenemos en todo el epitelio, en todo el colon, miren todo, miren cómo hacen las lesiones. Entonces imagínense, ¿ustedes creen que esta persona con múltiples lesiones, múltiples sangrados, ¿ustedes creen que puede absorber alimentos, nutrientes? No absorbe, ¿de acuerdo? Entonces, si no absorbe, ¿qué es probable? Que cuando coma, ¿qué haya? Diarreas. Y si hay diarreas, ¿qué va a producir? Desnutrición, ¿no? A la larga, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ustedes, ¿no? Va a ir invadiendo. Entonces, miren, por esa razón, esto ya es un tema invasivo, ¿no? Este es un tema ya, a veces en estas personas esto ya es, pues, una mayor severidad. Generalmente algunos, cuando es inicial, lo van a encontrar, esto lo tienen ustedes en sus diapos, ¿ah? O sea, van a encontrar unas lesiones pequeñitas, ¿no? Pequeñitas, y estas, como les digo, en sí no van a tener mucho sangrado. Por eso a veces no es microscópico, o sea, es microscópico, ni siquiera se dan cuenta. Pero otros pacientes sí van a ver que las heces están con las deposiciones, están con moco, por sangre, ¿no? En todo, porque miren, ahí pues es evidente, por ese lado, ¿no? Estos pacientes se mueren si no los tratas. Yo tuve hace años, era un paciente de VIH, y sí, la verdad que me acuerdo que recién era médico general, y ahí fue que vi este paciente y se demoraba, venía de la selva, totalmente con un abdomen, hacía la diarrea, con sangre, querían ver una fiebre tifoidea, ¿no? Tampoco el laboratorio nos ayudó mucho, ¿no? Pero después, cuando le hacen una colonoscopía, después nos llega el resultado, se veía mega, se le dio tratamiento, pero vieron un cambio, ¿no? Respondió porque ya hubo invasión a otros órganos, ¿verdad? Jovencito, 18 años, jovencito, una de las tantas experiencias. Bueno, una de las complicaciones de la meliasis intestinal es, ¿no? Hemorragia, perforación y el amegonia. Dentro de lo que es la hemorragia, como ya habíamos comentado, ¿no? De hecho, esto se va a dar por la destrucción parte de la mucosa, tener en cuenta que todos estos tejidos están vascularizados. Perforación, de hecho, de que después de la necrosis, ¿no? Cuando las necrosis son muy profundas, van a invadir, de hecho, como es un epitelio muy vascularizado, va a llevar hacia otras áreas de tal manera que va a compenetrar, va a seguir perforando la parte del intestino, y definitivamente estos pacientes van a tener una peritonitis amebiana y la gran mayoría, como dije, fallecen, ¿no? El 30% de los 50, del 30 al 50% de los pacientes fallecen por amebiasis, ¿no? Y es lo que les había comentado. Y el amioma, ¿qué cosa es? Es parte de la secuela de la úlcera amebiana, ¿no? Esto se va a desarrollar por medio del granuloma o amigoma, y esto se se aloja en el cielo, ¿no? Esta es una masa pues, rodeada de tejido fibroso y contiene los abscesos amebianos múltiples, ¿no? Con tejidos necróticos, todo un conjunto. Y entonces hemos hablado ya del todo intestinal, ¿no? Ahora vamos a hablar ya una vez que pasó hacia el hígado. En el hígado pasó por la vía porta, ¿no? Y se fue a otros lados. Y donde primero tiene que llegar, ¿a dónde va a ser? Al hígado, pues, porque está en la zona portal, ¿no? Entonces, de ahí del hígado puede irse, ¿no? Peritoneo, pleuropulmonar, cerebral, pericárdica, cutánea, etc. Dentro de la amebiasis hepática, como ya les había dicho, es lo más frecuente, estas amebiasis, alrededor de 1 a 5% de estas amebiasis, generalmente ya les había dicho por vía portal, ¿no? ¿Dónde van a haber más? A nivel del lóbulo derecho, ¿no? De hecho, que siempre va a haber una respuesta por el sistema, por el sistema reticuloendotelial, ¿no? Y esto puede originar una necrosis embólica, ¿no? Y de hecho que ahí es donde va a originar parte de la amebiasis. Pero al crecer el absceso hepático, ¿no? Como ya les dije, esto va a irse hacia otros órganos, pericardio, parieto, ¿no? Por ese lado. Acá lo que me interesa que sepan es que la mayoría, miren,
una vez teniendo ameliasis hepática, por continuidad se va a ir a otros órganos, ¿no? O sea, sí, con eso que estoy diciendo, que si tú sabes que ese paciente tiene una ameliasis intestinal, entonces, sabiendo que se va por vía portal, sabes que tengo que hacer una ecografía para descartar que no sea que haya hecho un absceso, un absceso a nivel hepático. Entonces voy a hacer una ecografía. Después de esa ecografía, veo si tiene en el hígado, sí o sí, debo buscar en otros órganos, porque puede ser invadido en otros órganos, ¿no? Entonces, eso es parte, sabiendo nada más cómo es este proceso, me guía para ir a otros lados, ¿no? Entonces, el acceso al mediano cerebral en sí, también una de sus características es que tiene una necrosis de tipo colicoactiva, ¿no? Que se observa, hay una gran hiperplasia de la zona mediana. Y aquí, dentro de la mediasis intestinal, vamos a ver que hay formas agudas y formas crónicas. Dentro de la forma crónica, vamos a ver la rectocolitis o disentería mediana, ¿no? Estos, ustedes van a ver que van a haber lesiones de tipo necróticas, úlceras necróticas, en la región rectosimoidea, y el paciente, ¿cómo va a manifestar? ¿Qué te va a decir que tiene? Que va a tener sensación de pujo, disentería, va a haber, puede haber compromiso del estado general, puede haber fiebre, ¿no? El dolor, ¿no? En sí, la colitis fulminante, esto es secundario por las úlceras necróticas, ¿no? En sí, el paciente muere. ¿Por qué? Porque ya perforó, ¿no? Colitis fulminante. Las diarreicas, en sí, aquí, estos pacientes que tienen la forma aguda diarreica, es porque a veces, como las lesiones no son tan profundas, entonces pueden afectar parte del ciego, pero en sí, a veces pueden estar, como les dije, sin sangre, ¿no? En algunos pacientes no es tan común esto, simular como si tuvieran una apendicitis aguda, ¿no? Simular en ese lado. Y las formas crónicas, sí, acá es de tipo atípicas o asindrómicas. Esto, una de las características que tiene es que los pacientes alternan entre constipación y diarrea, ¿no? Hay épocas que tienen constipación, hay épocas que tienen diarrea, a veces pueden tener sensación de disminución de peso, algo de cefalea, o sea, a veces son muy inespecíficos sus sintomatologías. El síndrome dispéptico, que me cae mal la comida, cuando como mucho, cuando me lleno, tengo muchas gases, muchas flatulencias, etc., ¿no? Generalmente en una de las condiciones, esto es muy difícil de diagnosticar, a veces es fácil escribir, pero es difícil de diagnosticar. Se palpa una puerta cólica, es decir, uno palpa en el abdomen y palpa el colon, ¿no? Siente, es cuando, tomando que ustedes en anatomía no palpan a la mano, a los muertitos, ¿no? Acá es más con, o sí palpan, sí tienen humanos, me refiero, ¿hacen maniquís o hacen cadáveres? Sí, pero siempre palpen, toquen, de verdad, porque es que hay que sacarlo. Yo me acuerdo del comienzo, sacaba, limpiaba, todo. Bueno, aquí se palpa la cuerda cólica, ¿no? Se puede sentir en algunos, como en otros no, pero en sí son cuadros agudos con disentería, como puede haber, como no puede haber, ¿no? Por eso le decimos atípico, porque es muy difícil de hacer, ¿ya? En el tema de la ameliasis extraintestinal, en el tema de la exclusivamente ameliasis hepática, acá vamos a tener que, miren, la triada. Aquí es importante esta triada. ¿Qué debe tener el paciente? Hepatomegalia, fiebre y dolor, ¿no? Para decir que hay una ameliasis. Esta presentación, 80% de los casos. ¿Qué tienen los pacientes en su gran mayoría? Fiebre y dolor en su gran mayoría, 91%. Hepatomegalia, 88%, y después malestar, ¿no? Pueden tener ictericia, palidez, anorexia, ¿no? Pero en sí lo más común es estos tres, ¿no? Por eso es triada, ¿no? Asociado a dolor torácico, sí, por continuidad, ¿no? Por ese lado. Siempre utilicen la lógica, chicos. Con la lógica se saca muchas cosas. La ameliasis pleuropulmonar, cardíaca, cutánea y todos los otros órganos por invasión, vamos a tener que, de hecho, y se vuelve a repetir acá, es por continuidad, ¿no? Generalmente a veces si hay una perforación, ¿no? Por ruptura de estos accesos, es muy fácil que se vaya a otros órganos, ¿ya?
y la sintomatología de los abscesos cerebrales. Esto, por ejemplo, que lo ve, vamos a decir, disminución de la agudeza visual, disminución de la memoria, que puede haber un tema de localización de ¿qué le digo? Una monoparesia, una hemiparesia, todo eso. Eso tiene que ver mucho en dónde están alojados los abscesos. Es igual que en algunos, si está alojado a nivel de la zona posterior, es muy probable que la visión disminuya. O si está alojado a nivel de la zona motora, es muy probable que el paciente no movilice, ¿no? Esto tiene que ver mucho con las localizaciones, con qué área está afectada, ¿no? Las encefalopatías también, ¿no? Tiene que ver mucho con eso. ¿Y cómo voy a hacer parte del diagnóstico? Aquí ustedes van a ver que primero tienen que ver, ¿no? La amebiasis intestinal. Dentro de la amebiasis intestinal, pensando, primero tenemos que ver un examen directo, que es el examen coprológico, coproparasitológico, así lo llamamos, de concentración, del tubo de concentración, eso también lo van a ver en el laboratorio, ¿no? Que es ver directamente en una lámina lo que son la entamueba. Otra de las cosas es lo que habíamos visto, en endoscopía, una colonoscopía, puedo ver, pero no es que directamente veo y voy a ver parte del trofozoito o ver parte de los trofozoitos, del quiste, no. Definitivamente voy a sacar una muestra, la voy a llevar al laboratorio y la voy a analizar para que me pueda decir qué es eso. ¿No? No es que inmediatamente, o sea, cuando yo veo una lesión, yo voy a pensar, puede ser entamoeba, puede ser citomega, puede ser o yardas, ¿no? Hay un montón de parásitos que te pueden ocasionar daños a nivel de todo el epitelio intestinal. Otra de las cosas que también puedo hacer es realizar serologías, inmunofluorescencia, ELISA, hemaglutinación, inmunodifusión, inmunoelectroforesis, etc. ¿No? Todas estas uno realiza para entamoeba histórica, ¿no? Me sale positivo, ya, indirectamente pienso que es eso. Ahora, si yo ya hice mi tema de la amebiasis intestinal, como les dije, ya busqué en otro lado, entonces lo que tengo que hacer es ver en la amebiasis hepática. En la amebiasis hepática tendría que pensar hacer mi ecografía, voy a ver mi lesión, una vez mi lesión voy a hacer mi punción, aspiro, igualmente, viene un tema directo y voy a hacer mi serología para determinar qué es entamoeba. Y aquí es lo que ahora no puede ser. Aquí, eso es lo que les dije, ¿no? Que no causan enfermedad importante, ¿no? Y acá están todas, miren. Coli, Armani, Dispar, Nana, Muchi. No se trata, ¿ya? Se localizan en dónde, en el intestino, pero no se trata, pero su infección es fecal oral. Esto, realmente, tu sistema inmunológico lo va a eliminar. Hay casos extremos, todos tienen excepción, casos extremos que se deba tratar, sí, cuando no hay ninguna otra causa, como, por ejemplo, el paciente viene con infeccias, diarreas, etc. Y eso también, como les dije, no todos somos iguales, entonces siempre se analiza el caso. Lo único que encontramos que nos da explicación a su caso, bueno, lo trata. Si no, común y corriente no se trata, ¿no? Por eso siempre se tiene que ver quién es. Bueno, acá algo rápido es el ciclo biológico es igual, ¿no? Acá ven ustedes su forma quística, su forma de trofozoitos, generalmente su forma diagnóstica y su forma infectiva deberían hacer parte de los quistes y los trofozoitos, ¿no? Se van a detectar en todo esto. Aquí el tratamiento. Aquí lo que me interesa, esta es la forma sintomática, es decir, propiamente a los trofozoitos. ¿Qué tratamiento es? Metronidazol, nitazoxanida y el resto. Ahora, estos dos son los primeros que se tratan, son los de primera línea. El resto también, pero estos son los que se tratan. Lo que tienen que saber es que si les preguntan en el examen, coloquen todo. Siempre lean bien, por favor. No, si les dicen tisular, colocan esto. Luminal paramomicina, ¿ya? Entonces, la paramomicina generalmente es para los casos asintomáticos y es para los quistes. Lastimosamente en el Perú no tenemos este medicamento, solo tenemos esto. Entonces, ¿qué significa? Que a veces estos pacientes se pueden convertir en portadores, ¿no? Porque se van a la forma quística, ¿no? A veces no tenemos.
mejor dicho, ¿no? Aquí, saneamiento, ya saben, lavado de manos. Esta parte ya lo leen, tropozoito, quiste, todo eso está escrito, ya no hay nada que ver. Ya, chicos, porque tienen clases, tienen otro.